de Fuerzas Armadas o cuidadores que desarrollen temperatura corporal de 37 grados, 5 centígrados y que además tengan uno o más de los siguientes signos o síntomas. Odinofagia, que es dolor de garganta, dificultad para respirar, anosmia, que es la pérdida del olfato, y digeusia, que es la pérdida del gusto, sin otra patología que explique estos síntomas. En el caso de que la persona tenga estos síntomas y que haya tenido un antecedente de los mencionados, se debe quedar en la casa y llamar al SAME, al 107, o bien a los teléfonos dispuestos por el Ministerio de Salud de la provincia, que están en pantalla. Vamos a tener en cuenta en este caso la prevención para evitar la transmisión de coronavirus y poder enfermar de esa enfermedad. En primer lugar, lo que se propone es el aislamiento social preventivo y obligatorio, cuya frase es quédate en casa. La idea es poder limitar el contacto entre personas en la vía pública y de esa manera limitar los mecanismos de transmisión respiratorio y por contacto. Unas estrategias de prevención claves en este caso, pero no solo para el coronavirus, sino también para muchas otras enfermedades, son unas medidas fundamentales, simples, que se pueden aplicar siempre y que van a proteger, como dije, no solo de coronavirus, sino de muchas enfermedades, como las respiratorias en épocas de invierno y, por ejemplo, diarreas en verano. La higiene de manos como una estrategia fundamental para evitar la transmisión por contacto. En el caso de los virus que se transmiten por vía respiratoria y por mucosa ocular, evitar tocarse la zona T de la cara, que incluye los ojos, la nariz y boca, con las manos sucias, evitar tocarse. En el caso de que se desee estornudar o toser, realizarlo con el pliegue del codo, o bien utilizar una toalla de papel descartable que se la tiene que desechar en una bolsa y luego realizar una higiene de manos. Mantener la distancia social de más de 1,5 metros, se recomienda 2, considerando que la proyección de las gotitas de flush salen a esa distancia. Además también evitar el contacto físico, es clave que en este momento evitemos abrazar, besar, y justamente para mantener la distancia social. No compartir objetos de uso personal como el mate, por ejemplo, que es una forma fácil de transmisión. Barbijo social o tapaboca, que es una forma de limitar la proyección de partículas respiratorias que provienen de la persona que hable, de tose o estornuda, y de esa forma se protege a la comunidad. Mantener las superficies limpias y ventilar los ambientes. Decía que la transmisión por contacto se da a través de las manos, por lo tanto, las superficies limpias y desinfectadas van a limitar que cuando se toque con las manos se transmitan los virus. Y los recambios de aire en los diferentes ambientes es importante, por ello es necesario ventilar. Aún en invierno es necesario airearlas. En el caso del equipo de salud, en las recomendaciones específicas, es necesario tener en cuenta que vamos a utilizar lo que se denominan precauciones estándar, que son las normas universales de bioseguridad, que fueron diseñadas para reducir la adquisición de microorganismos desde fuentes conocidas o desconocidas. Estas precauciones se aplican según el riesgo a contacto con sangre o fluidos corporales a la cual el personal se va a exponer. La estrategia fundamental para evitar las infecciones a través del contacto es la higiene de manos. Esto no solo se aplica en las instituciones de salud, sino también se refuerza y se recomienda fuertemente en la comunidad. Cuando hablamos de higiene de manos, vamos a hacer referencia a lo que es lavado de manos, que es con agua y jabón, y a la desinfección de manos, que es con soluciones de base alcohólica, que pueden ser alcohol, gel, espumas, y que van a utilizarse en diferentes situaciones. Cuando yo me voy a lavar las manos es cuando tengo las manos visiblemente sucias por algún contacto con alguna superficie que me haya dejado las manos visiblemente sucias, o cuando me haya desinfectado con alcohol de 5 a 7 veces. Y cuando me realizo desinfección de manos, las recomendaciones cuando las tengo visiblemente limpias,
Y la diferencia de esto es que el lavado de manos funciona a través de un mecanismo físico de fricción y espuma, por lo tanto hay un mecanismo que funciona a través de arrastre de los microorganismos, a diferencia de la solución de base alcohólica, que tiene propiedades germicidas en la superficie de las manos. No solo hay que saber qué tipo de higiene de manos voy a realizar, sino también cómo lo voy a hacer. Y para ello hay muchas recomendaciones. Vamos a tomar las que tiene la Organización Mundial de la Salud cuando se habla de atención a pacientes y las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación cuando vamos a hablar de contactos en la comunidad. Básicamente la técnica es igual. Si yo me voy a realizar un lavado de manos con agua y jabón, primero tengo que mojar mis manos, poner una cantidad suficiente de jabón líquido, si es en la casa puede ser jabón en pastilla, realizar una fricción entre palmas y palmas, dorso de una mano con la palma de la otra, dorso de los dedos, punta de los dedos, pulgar con movimientos rotatorios, enjuagar y secar. En el caso del equipo de salud es importante secar con toallas de papel y cerrar la canilla con ese papel. En el caso del hogar puede ser que se utilicen toallas limpias de tela. En el caso de solución con base alcohólica es la misma técnica y el tiempo de duración es mucho menor, de 20 a 30 segundos. Y en el caso de lavado de manos, de 40 a 60 segundos para que la superficie de las manos estén totalmente cubiertas. Para enseñar a los niños, se dice que 2 feliz cumpleaños es el tiempo de 1 minuto, por lo tanto sería el lavado de manos efectivo. Cuando no vamos a lavar las manos, también hay 2 situaciones muy marcadas, muy recomendadas, que es en la comunidad, por ejemplo, después de tocar el dinero, antes y después de tocar un bebé o acariciar a una persona enferma, después de tocar los residuos, antes, durante y después de preparar los alimentos, que es fundamental, después de tener contacto con superficies externas, antes de comer, después de ir al baño, después de tocar mascota, cambiar pañales. Y en el caso del equipo de salud, cuando se van a atender pacientes, vamos a tener los 5 momentos recomendados por la Organización Mundial de la Salud, que son antes del contacto con el paciente, antes de realizar una tarea limpia o aséptica, después de realizar o tener exposición a fluidos corporales, después del contacto con el paciente y después del contacto con el entorno del paciente. Dentro de las precauciones estándar vamos a tener elementos de barreras que van a proteger justamente de la exposición a riesgo de contacto con sangre y fluidos corporales. Esos mecanismos de barrera van a responder al segundo principio de bioseguridad cuando hablamos de riesgos biológicos. Los guantes justamente fueron una barrera física que se han creado para brindar protección bidireccional, es decir, a las personas que van a tener contacto con los pacientes y a los pacientes mismos. No es un elemento que esté recomendado para uso en la comunidad porque se contaminan y al no poder lavárselos puede ser que tengamos contacto con la zona T que decía que era ojos, nariz, boca y nos contaminamos. Por lo tanto, solo están reservados para el uso en las instituciones hospitalarias cuando se atiendan pacientes. Antes del uso de guantes es importante realizar una higiene de manos, al igual que después, porque los guantes tienen microporosidades, por lo tanto pueden contaminar las manos igualmente. El uso de la protección respiratoria, que vamos a tener 3 situaciones en la sociedad, en el uso comunitario. La recomendación actual es el uso de tapaboca o barbijo social, como se lo menciona en Catamarca. Es un dispositivo que se utiliza o que se recomienda para evitar la proyección de gotitas de flush cuando la persona habla, tose o estornuda, y así evitar justamente la contaminación a 1,5 metros y en superficies. Y en situaciones de atención de pacientes vamos a hablar de un barbijo quirúrgico y de respiradores N95. Cuando hablo de barbijo quirúrgico lo voy a utilizar en situaciones que no generen aerosoles, a diferencia del respirador N95, que sí lo voy a utilizar en situaciones que generen aerosoles, que ya lo voy a explicar. Es importante también no solo utilizar el elemento en el momento adecuado, sino
¿Cómo utilizarlo? En el caso del respirador N95 es un dispositivo que filtra partículas inferiores a 5 micrones, por lo tanto filtra partículas aerolizadas. En este caso es importante colocárselo bien. En las imágenes que ustedes están observando, que debe tomárselo con la palma de la mano, colocarlo sobre el rostro, cubriendo nariz y boca, colocar la tira superior en primer lugar, luego la tira inferior, y fijarlo en el puente de la nariz, y lograr una adhesión total al rostro. En el caso de varones no se recomienda el uso de barba, porque no permite el fijado correcto en el rostro. Luego se tiene que hacer la revisión de ajuste o prueba de fuga, que es colocando ambas manos sobre el respirador y soplar. Si es como si se inflara, está funcionando la filtración. Y finalmente, para quitarlo, no se le debe tocar la cara anterior, se saca en primer lugar la tira inferior, luego la tira superior, y se lo puede descartar, o bien se puede dar lo que se llama uso extendido a través de 15 usos o 15 días de usos, siempre y cuando no se rompa, no se ensucie, y se lo conserve envuelto en papel para que se seque y se lo puede utilizar nuevamente. Vamos a tener otros mecanismos de barreras, que es el camisolín, que puede ser de contacto o impermeable. El impermeable se denomina hidrorrepelente o hemorrepelente. Se utiliza en diferentes situaciones, si es que vamos a tener contacto con pacientes y no vamos a tener riesgo de salpicaduras o aerosoles, vamos a utilizar de contacto, y en el caso contrario vamos a utilizar un impermeable. El camisolín debe ser utilizado desde el cuello hasta por debajo de las rodillas, y se recomienda que sean de mangas largas y con puño para que no se deslice. La protección ocular, que puede ser a través de antiparras o máscara facial, lo que va a hacer es que protege la mucosa ocular, considerando que en el coronavirus una forma de transmisión es a través de esa mucosa. Y elementos accesorios que no están recomendados como el equipo de protección personal, pero que se los puede añadir, son el protector de cabello y el de calzado. Cuando hablamos de coronavirus, las protecciones que vamos a utilizar, y esto es una recomendación de la Organización Panamericana de la Salud, vamos a tener dividido en lo que son procedimientos que generan aerosoles y procedimientos que no generan aerosoles. En este momento es fundamental que las instituciones de salud fortalezcan lo que son las zonas de triage o evaluación primaria de pacientes, a efecto de identificar el paciente que es de riesgo o no, y la situación de salud de esa persona, a efectos de brindar cuidados oportunos y de calidad cuando lo necesite. Entonces, para realizar el triage, como no se van a realizar procedimientos que generan aerosoles, solo se recomienda higiene de manos y un uso de barbijo quirúrgico. Cuando se van a realizar muestras, en este caso la evaluación del paciente con sospecha de coronavirus para determinar si es un caso confirmado o descartarlo al caso, se van a utilizar hisopos que se van a realizar, hisopados nasofaringios y orofaringios, y esos procedimientos pueden generar aerosoles. Por lo tanto, la recomendación de los elementos de protección personal son el uso de en primer lugar, de la higiene de manos, el uso de camisolín hidrorrepelente o hemorrepelente, barbijo o respirador N95, protector facial o ocular, que puede ser con una máscara facial o una antiparra, y guantes. En el caso de que tengamos casos sospechosos, pero que no se van a realizar procedimientos que generan aerosoles, se van a utilizar higiene de manos, camisolín de contacto, barbijo quirúrgico, protector ocular a través de antiparra o máscara facial, y guantes. En el caso de que sean casos sospechosos o confirmados y se van a realizar procedimientos que generan aerosoles, como por ejemplo aspiración de secreciones, intubación endotraqueal, broncoscopía, ventilación oscilatoria de alta frecuencia, traqueostomía, fisioterapia torácica. En el caso de tratamientos con nebulizadores que no se recomiendan, pero si se tuviera que realizar, inducción del esputo o necropsias, se van a utilizar higiene de manos, camisolín hidrorrepelente o hemorrepelente, barbijo N95, respirador N95, protector ocular a través de antiparras o máscara facial, y guantes.
Es importante recordar que el uso de guantes antes y después se debe realizar higiene de manos. Otra recomendación clave es que cuando se van a realizar o utilizar los elementos de protección personal, es importante considerar esto lo que son las secuencias de colocación y retirada de los elementos de protección personal. En primer lugar, se va a realizar una higiene de manos y se van a dejar todos los elementos personales y se va a colocar el camisolín que cubre desde el cuello hasta por debajo de las rodillas y las mangas hasta la muñeca. El barbijo, en segundo lugar, en el caso de ser barbijo quirúrgico, si tiene tiras no deben ser cruzadas porque forman ángulos a los laterales del rostro y no permite una filtración adecuada. Los barbijos quirúrgicos se deben colocar con las tablas hacia abajo para facilitar la filtración y adhesión al rostro. En tercer lugar, va la máscara facial o las antiparras. No se coloca un elemento y otro porque forma un ángulo el contacto con la antiparra y la máscara facial, por lo tanto no cumple su función. Higiene de manos y se colocan los guantes. Para retirar los elementos es como la forma, o sería la secuencia que más se puede complicar debido al riesgo de contaminación que genera, porque los elementos están contaminados. En primer lugar, se retiran los guantes, se realiza una higiene de manos, eso es opcional, pero las recomendaciones actuales de diferentes comités de control de infecciones los recomiendan, entre elemento y elemento, realizar una higiene de manos. Entonces, guantes, higiene de manos, protector ocular, higiene de manos, puede ser también en ese lugar realizar la retirada del camisolín. El camisolín debe con una sola mano retirarse el nudo que está en la parte del cuello y en la parte de la cintura, introducir una mano o bien tomárselo de los hombros y retirarlo envolviéndolo hacia adentro y descartándolo en bolsa roja, realizar una higiene de manos, retirar el barbijo, quirúrgico, desde la tira inferior, desatar, luego la tira superior y descartarlo. En el caso del respirador N95, tomar el elástico inferior en primer lugar, luego el superior y conservarlo en el caso de que se lo pueda reutilizar y no haya alcanzado el periodo extendido de uso. Realizar un lavado de manos con agua y jabón. Una estrategia fundamental debido a esto de lo que es la transmisión por contacto con superficies contaminadas. Esto se da debido a que las gotas que se proyectan y caen a 1,5 metros o más, se depositan en superficies. Entonces uno luego con las manos las toca y si no se limpian las manos, va a tocarse lo que es la zona T de la cara, que decíamos ojo, nariz, boca, y se va a inocular el germen. Por lo tanto, en ese caso se recomienda mantener las superficies limpias, que puede ser con diferentes productos. Yo puse en la pantalla varios que se utilizan en instituciones hospitalarias y otros que están al alcance de la comunidad. Por ejemplo, la lavandina, que mezclada con agua se forma el hipoclorito de sodio, que con una dilución de 100.000 partes por millones, que serían 20 centímetros de lavandina en 1 litro de agua fría, o puede ser alcohol al 70%, que es el 70% de alcohol y 30% agua, o bien pueden utilizarse amonios cuaternarios, que son productos que limpian y desinfectan en un solo paso, como por ejemplo el Lisofor como marca comercial, y otros productos que tienen también el mismo efecto, como el peróxido monosulfato de potasio, que en nombre comercial lo tenemos como Biodex o LT8. Cuando vamos a limpiar la superficie es importante que, dependiendo del producto que vamos a utilizar, se va a realizar un procedimiento previo a esa limpieza y desinfección. Por ejemplo, si voy a utilizar lavandinas, en el hogar se recomienda que se diluya 20 centímetros en 1 litro de agua y que se lo pueda utilizar sin previa limpieza. Sin embargo, si las superficies están sucias con polvo o hay derrame de sustancias, se recomienda primero lavar con solución jabonosa, enjuagar y recién utilizar la lavandina, esa solución de hipoclorito de sodio.
Y lo que no se debe hacer es mezclar detergente con lavandina porque forma vapores tóxicos. En el caso de las instituciones hospitalarias, siempre se recomienda realizar en primer lugar lavado de la superficie con solución jabonosa, enjuague y recién desinfección con lavandina. ¿Cómo se tiene que limpiar? En la técnica de limpieza es importante no retroceder cuando se pasa el paño. Una vez húmedo se debe limpiar en forma de zigzag, de arriba abajo, o bien en paralelo de un lado al otro sin volver, porque se contaminaría la superficie ya limpia. Otra recomendación es el manejo de residuos, que son, cuando hablamos de residuos domiciliarios comunes, es el manejo habitual. Si uno considera separar los residuos para reciclarlos, está bien hacerlo. Se siguen sacando de la misma manera, no hay recomendaciones nuevas, si es que las personas no están con casos sospechosos o confirmados de coronavirus. En el caso de que sí lo sean y están en aislamiento preventivo y obligatorio, van a tener que, la habitación de la persona debe ser exclusiva, tener un baño privado, o bien la misma persona encargarse de la desinfección cada vez que lo use. Los residuos deben estar adentro de la habitación y se deben colocar en una primera bolsa, descontaminarla con la solución desinfectante y colocarla en una segunda bolsa. Depositarla o dejarla en el hogar por 72 horas y luego recién sacarla para los residuos del transporte de residuos. En el caso de instituciones de salud, los sectores de aislamiento para esta enfermedad, se recomienda el uso solo de bolsas rojas que son destinadas para residuos patógenos, cuya elaboración tiene 100 micrones o 120 micrones, y también se deben descontaminar luego de cerrarlas y depositarlas en los depósitos transitorios para luego ser depositados en los depósitos, valga la redundancia, de disposición final. Es importante que en las instituciones de salud las personas que manipulen los residuos tengan protección también, que son a través del camisolín hidrorrepelente, barbijo N95, protección ocular, que ya sea con antiparra o máscara facial, guantes resistente tipo industrial, y también descontaminar los carros de transporte una vez depositados los residuos. En el caso del domicilio se puede utilizar guantes o bien realizar un buen lavado de manos al manipular los residuos. Es importante también una consideración que no lo puse, pero que también es clave resaltar el uso del manejo de la ropa, que hay muchas recomendaciones en cuanto a, por ejemplo, rociarse alcohol o alguna sustancia desinfectante al regresar a la casa. Lo importante es que cuando uno regrese, sí se puede descontaminar el calzado, lo que es la planta, a través de la solución desinfectante, que es lavandina a 1000 partes por millón, o bien solución de alcohol al 70%, o la que se cuente, y realizar fricción. Es importante resaltar esto, que cuando uno limpia superficies, ya sea las superficies altas de mobiliarios, o bien el calzado en la planta, si yo no fricciono no funciona el mecanismo de desinfección. Justamente es por arrastre donde actúa el desinfectante. También es importante recordar que cuando uno regresa a la casa, además de descontaminar el calzado, también debe dejar los elementos y realizar una higiene de manos adecuada, y también descontaminar los productos que uno pueda adquirir en la vía pública. Si es que yo me movilizo en transporte público, evitar el contacto cercano, al menos estar distanciado de 1 metro de cada persona. Si toco superficies, realizar higiene de manos inmediatamente después del contacto. Como dije, era también importante evitar los saludos de contacto físico, los abrazos, los besos, porque son formas fáciles de transmisión de coronavirus. Nosotros en este momento en Catamarca no tenemos circulación viral confirmada, sin embargo, tenemos que entrenarnos y respetar todas estas medidas para evitar la infección. Les puse acá una serie de páginas importantes para tener en cuenta, donde podemos ingresar y consultar sobre todas las medidas que se van a utilizar, tanto en la comunidad como las recomendaciones que se brindan en el equipo de salud.
Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, el Ministerio de Salud de la Nación, donde puede uno ingresar y tiene todas las recomendaciones precisas para todas estas cosas que en síntesis se está diciendo. Y en nuestra facultad también ha incorporado Licenciado, algunas tienen los últimos recomendaciones. 5 minutos. Bueno, muchas gracias, ya termino. También podemos consultar y cualquier duda, siempre están los canales abiertos para sacárselas. Para ir finalizando, dejar algunos mensajes que son para concientizar sobre la importancia de tomar las medidas que se han hablado y también de ser tener esto de un efecto multiplicador con nuestra familia, con nuestros conocidos, para que todos, entre todos, nos podamos proteger. Sana distancia, nos cuidamos entre todos, al virus lo frenamos entre todos, viralicemos la responsabilidad. Al coronavirus lo frenamos con información oficial, que esa es otra cosa clave. No nos dejemos invadir por información que muchas veces nos asusta. Tomemos de fuentes oficiales lo que nos dicen para que podamos estar informados bien y podamos estar tranquilos además. Y también quedarse en casa y salir solo lo necesario. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, licenciado. Ahora vamos a trasladar las consultas que estuvieron haciendo durante la presentación para que él pueda ir respondiendo. A ver acá, la conjuntivitis es un síntoma de COVID-19, ¿es verdad? Sí, como decíamos, la transmisión se da a través de la mucosa ocular, por lo tanto, uno de los síntomas o signos que se puede desarrollar es una inflamación de la conjuntiva a través de la conjuntivitis. El uso de tapabocas es conveniente en todas las personas, más allá de ser obligatorio. Y en este momento la recomendación es evitar la proyección de las gotitas cuando uno habla, tose o estornuda, por lo tanto es como una obligación, pero además es una recomendación para la persona que es asintomática, pero que puede estar infectada y de alguna forma proteger al resto. No es un elemento que nos da totalmente seguridad, pero que sin embargo ayuda. La idea es mantener la distancia social como una estrategia clave y la higiene de manos, porque se transmite por vía respiratoria y por contacto. Jabón y el alcohol en gel, a ver, será higiene de manos, supongo yo. Cuando hablamos de higiene de manos, podemos utilizar lavado de manos con agua y jabón, o bien con agua y jabón y con solución de base alcohólica. Los dos son efectivos, ¿sí? La cuestión es que cómo yo lo utilizo. Por ejemplo, si estoy en la casa, puedo utilizar tranquilamente el agua y jabón, es mucho más económico, funciona por arrastre, por un mecanismo físico de eliminación de microorganismos, pero si estoy en algunos lugares donde donde no tengo el acceso a agua y jabón, puedo utilizar soluciones base alcohólica y la efectividad se dice que es de 99% debido a que tiene propiedades germicidas en las manos. Puede ser una estrategia u otra, las dos son efectivas. Creo que eso es lo que me preguntaba acá, que se puede explicar la parte que hacía jabón y el alcohol en gel. La pregunta era si puede volver a explicar la parte, bueno, sí, lo mismo. ¿Cómo desinfecto las superficies? Sí. Tomo un paño, ¿sí? Depende del producto que voy a utilizar. Por ejemplo, si voy a utilizar lavandina, que es lo más frecuente que tenemos, más al alcance de la mano, lo más económico, en el hogar puedo tranquilamente utilizar directamente la dilución de la lavandina, que es diluir 20 centímetros en un litro de agua fría y utilizar con un paño, humedecerlo y friccionar. Realizar una buena fricción sobre la superficie en forma de zigzag, de arriba a abajo o bien en paralelo sin retroceder. Si voy a utilizar alcohol al 70%, es la misma técnica.
En el caso de las instituciones de salud, se recomienda que sí o sí se utilice, previo a la desinfección, una limpieza con solución jabonosa, enjuague y resina de desinfección con lavandina. Después, si voy a utilizar soluciones que limpien y desinfectan en un solo paso, como los amonios cuaternarios, no hace falta limpiar con solución jabonosa, pero la técnica es igual. Y lo importante es que tengamos que dejar actuar el producto 5 minutos además. Por lo tanto, no tiene que ser seco, digamos, tiene que ser húmedo, bien húmedo el paño. Bien, ¿qué tiempo dura un barbijo quirúrgico? El barbijo quirúrgico tiene una duración de 2 horas, debido a que cuando uno se lo coloca y cuando respira, habla, pues se va humedeciendo el filtro y va perdiendo su capacidad. En este momento hay asociaciones a nivel país como por ejemplo la Asociación de Enfermedades contra Infecciones, la de Infectología, el Instituto Nacional de Epidemiología, han recomendado disminuir ese tiempo cuando se tratan pacientes con coronavirus a 1 hora. Por lo tanto, cuando yo me lo coloco el barbijo quirúrgico y me lo 1 hora, si atiendo ese tipo de pacientes, lo tengo que descartar. Cualquier otro tipo de paciente en cualquier otra actividad, 2 horas. Ahora, cuando yo uso tapabocas en la comunidad, es importante que cuando yo lo deje de utilizar, no tocar la cara anterior, es decir, la que estuvo expuesta al ambiente, tomarlo de los elásticos de las tiras, depende de cómo sea el tapabocas que utilice, y lo tengo que lavar. Puede ser con jabón blanco, con agua caliente, exponerlo al sol y después plancharlo. De esa forma queda seguro para un nuevo uso. A ver, me voy a fijar acá en algunas preguntas que estoy viendo. ¿Es indispensable el uso de guantes para la comunidad? No, no. La higiene de mano es clave. El guante se contamina, no se puede lavar y es un elemento que cuando yo toco superficie voy contaminando por todos lados. Por lo tanto, no se los recomiendo. Solo cuando voy a tener contacto con sangre o fluidos corporales en atención sanitaria, nada más. A la hora de consumir alimentos, supóngase que no se encuentra en su casa, ¿qué medidas tomaría? Debido a que tendría que sacarse el barbijo, sí, higiene de manos, adquirir el alimento en lugares seguros y mantener la distancia social para evitar el contacto con las gotitas de otra persona. Se puede utilizar agua oxigenada para desinfectar alimentos, lavado. En este momento la recomendación del Ministerio de Salud dice hacer una pequeña dilución de lavandina en agua y descontaminarlo durante 20 minutos y quedarían seguros para consumir frutas y verduras. Profesor, se nos acaba el tiempo. Le queremos agradecer a usted por la excelente exposición y a todos los participantes que se inscribieron a este webinar, primer webinar, y los invitamos a que se inscriban y participen de los próximos webinars de nuestra Facultad de Ciencias de la Salud. Se nos acaba el tiempo, para no extenderlo más. Muchísimas gracias a todos y al licenciado Raúl Aramburu. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos.